Los 190 millones de soles que se le había transferido al gobierno regional de Ica para obras y proyectos de infraestructura tuvieron que ser usados para mitigar los efectos del ciclón Yaku en la región. Y hoy reclaman que ese monto se les vuelva a asignar para lo que estaba previsto originalmente. Señor Osorio, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pamela, ¿qué tal? Permíteme compartirte el saludo afectuoso de nuestro gobernador, el doctor Jorge Hurtado Herrera. ¿Cuál es la proyección? ¿Qué información manejan sobre cómo se desarrollará en Ica esta jornada de movilización anunciada? Bueno, inexorablemente se sabía de que iba a haber una tercera toma de Lima. Sin embargo, esta situación no solamente preocupa a la región de Ica. A pesar de ello, nosotros como gobierno regional, bajo el liderazgo del gobernador, a inicios de año realizamos una atención a partir de un pedido legítimo por parte del sector de Barrio Chino en tres como por ejemplo 3 de febrero, Villa Rotary y también en Nadine Heredia, ¿no? Parte de la Explanada y también de Barrio Chino. ¿Por qué traigo a colisión esto de acá? Porque la primera vez que el gobernador llega a este sector, muchos de los presidentes y dirigentes señalaron que por primera vez en más de 20 años llegaba un gobernador a ese sector, donde ellos se sentían ninguneados y se sentían pues maltratados porque sus peticiones o demandas nunca habían sido atendidas. Una de ellas, justo Pamela, fue en materia de educación. ¿Cómo es posible que hasta el año pasado más de 1.500 niños no habían tenido el derecho de poder estudiar? Hoy, con nuestro gobierno, 1.388 niños han tenido ese derecho. Nuestro gobernador ha hecho posible. En 4 meses, Pamela, estos niños se les ha regresado ese derecho. Ojo, 4 meses. Si nosotros hubiésemos desarrollado estos proyectos de infraestructura, no lo hubiésemos acabado por el sistema convencional del programa multianual. ¿Qué hicimos? Apelamos justamente a la responsabilidad social corporativa de la empresa privada para gestionar más rápido. Hoy se encuentra con 30 módulos de infraestructura, ambientes idóneos, con capacidad en servicios higiénicos, áreas recreativas. ¿Qué modalidad? ¿Alianza APP? No, Pamela, apelando a la responsabilidad social corporativa, haciendo gestión completamente privado. El sector privado cero inversión. El que ha levantado esta Efectivamente, cero inversión del recurso público. O sea, no hemos afectado ningún proyecto. Esto es un logro importante por parte de nuestro gobernador. Lo que usted me está tratando de decir es que la demanda social en esta zona conflictiva ha sido atendida. Efectivamente. En materia de educación. Hemos reducido esa brecha, Pamela. Ya. Entonces, habiendo atendido la demanda social que subyacía a los reclamos políticos de las movilizaciones de diciembre y enero, hoy, por eso vuelvo a preguntarle, ¿cuál es la previsión, cuál es la proyección de lo que va a ocurrir? Usted me decía fuera de cámaras que sí tienen identificados que se está movilizando a la población, a los vecinos en estas zonas, pero con fines nuevamente violentos, de bloquear la carretera, de hacer acciones de este tipo. Bueno, sabemos pues de que hay grupos de poderes que tienen intereses políticos que utilizan justamente este tipo de situaciones para poder azuzar a la gente, ¿no? Para poder aprovecharse de ellos a partir de sus demandas que no han sido atendidas. Nosotros como gobierno regional, bajo el liderazgo del doctor, el gobernador, estamos trabajando primero en atender sus demandas. Ya estamos trabajando en los proyectos de salud, postas médicas y hospitales. Y por otro lado, desarrollar algún tipo de programas y actividades que nos permitan a nosotros como gobierno regional actuar de manera inmediata. Y decirles también a ellos que no hay necesidad de bloquear las calles, la Panamericana, las carreteras, para que sean escuchados. O sea, claro ejemplo está el que acabo de mencionar en materia de educación. En ese sentido, ellos entienden de que el compromiso del gobernador es legítimo y existe esa voluntad. Por lo tanto, hay casi un 80% de estos grupos mayoritarios que están con nosotros, ¿no? Se han comprometido a no perjudicar las carreteras. O sea, el derecho... Pero existe esa posibilidad. Es muy probable porque tú sabes que esta situación pues, es impredecible. Claro.
Pero es un derecho también de todo ciudadano poder protestar, salir a las calles, pero siempre y cuando se respete la integración física de las personas, la vida humana, y que no se atente tampoco contra la infraestructura o la propiedad privada y pública, ¿no? Entonces eso es un mensaje también para los hermanos que quieran tener o hacer uso de ese derecho. ¿Cuál es la temperatura, Enica, del ciudadano de a pie, habiendo vivido semanas enteras, o sea, este bloqueo largo, prolongado que tuvieron entre diciembre y enero? Hoy, ¿cuál es la sensación en Ica? Igual es ese termómetro que tú lo señalas, nosotros con el lente óptico que tenemos a partir de la experiencia y el conocimiento de la localía, nos permite darle la tranquilidad, ¿no? Sin embargo, cualquier cosa puede suceder, ¿no? Por eso vamos a estar atentos y alertas, ¿no? En ese sentido estamos trabajando. Vayamos ahora al pedido que le han hecho ya al gobierno, estos 190 millones que se les habían transferido para obras de infraestructura, pero la emergencia los hizo usar, los destinaron para mitigar los efectos del ciclón Yaku. Así es, Pamela. A ver, este presupuesto viene pues del presupuesto 2022 para el 2023, ¿no? Para ejecutar diferentes proyectos de inversión pública que atiendan justamente a las necesidades públicas a fin de poder reducir las brechas en materia de educación, de salud, de infraestructura hídrica, saneamiento, entre otras. Sin embargo, a inicios de años nos vimos con un anómalo climático que nos obligó a nosotros como gobierno regional a declarar la situación de emergencia. Y por otro lado, a inicios de abril se viene el estado de emergencia declarado por el Ejecutivo por el fenómeno Yaku. Estas dos situaciones, ¿no?, nos obliga a nosotros como gobierno regional a afectar los recursos que teníamos para poder atender estas necesidades o problemáticas a fin de poder evitar el impacto negativo que iba a generar estos desastres. Entonces, afectamos 190 millones. Ahora, ¿qué estamos nosotros reclamando o solicitando en este sentido? Primero, que de acuerdo a la ley de créditos suplementarios 31728, en el artículo 50 lo establece que esto debe ser retornado, ¿no? Entonces, por otro lado, sabemos que eso va a aplicar para el estado de emergencia, pero no para la situación de emergencia que fue declarado por el gobierno regional. O sea, tenemos 80 millones que todavía no hay lineamientos para ello, para que se haga la devolución. En ese sentido, nosotros le hicimos este petitorio al ministro Alex Contreras y se comprometió a poder elaborar los lineamientos para que se nos pueda retornar esto de acá. Lo que los otros 110, eso sí, de acuerdo a ley, como lo acabo de mencionar, esto tiene que retornar. Pero hay un 80 que está en un vacío. Y eso es una de las exigencias que nosotros estamos solicitando, ¿no? Ya, entonces, porque hay otro escenario, ¿no? Los especialistas en temas que hacen el monitoreo del fenómeno del Niño global señalan que en 4 o 5 meses nuevamente vamos a sentir los estragos de este fenómeno climático. Entonces tenemos el reclamo de que se les reponga los 110 millones más los 80, pero tienen un presupuesto adicional para mitigar los efectos de lo que va a venir en 5 meses con el fenómeno del Niño. Justamente, Pamela, nosotros estamos haciendo 2 petitorios, lo venimos reclamando. El primero es el retorno de los recursos, obviamente sabemos que están destinados para los proyectos de inversión. Okay. Y por otro lado es que se nos transfiera los recursos para tomar acciones en prevención frente a esta situación que pueda generar el fenómeno costero Niño global, como lo denominan. O sea, a la fecha nosotros tampoco tenemos recursos para poder ir tomando iniciativas, como por ejemplo las actividades de descolmatación, limpieza y mantenimiento pues, de los ríos para que ¿eso no se está haciendo en este momento en Ica? Hasta ahora no. Ya. Nada, en ningún punto crítico que ya se había identificado. Entonces, ¿Cuál es la partida que se les iba a otorgar para atender esto? Porque lo que el Ejecutivo ha dicho es, estamos coordinando para las regiones que van a ser más fuerte impactadas, se empiecen a hacer los trabajos de mitigación. En la mañana, Pamela, por ejemplo, me alcanzaron un dato, no es tan cierto o fidedigno, por decirlo así, de 1.400 millones de soles que se va a destinar para los 7 gobiernos donde se ha determinado el plan multisectorial. Si hacemos un ejercicio matemático, vamos a considerar que sea, por ejemplo, 200 millones para cada uno. Estoy poniendo solamente un ejemplo, ¿ya?
Entonces, acá sí nos causa una preocupación. Uno, por la línea de tiempo. En septiembre se anuncia, según Cenami, que ya se inician las precipitaciones pluviales y por lo tanto va a ser un poco más comprometido poder desarrollar estas actividades. Por otro lado, nos genera cierta preocupación que si fuesen estos 200 millones que le correspondería a Ica, nos genera la preocupación porque nosotros hemos afectado 190 millones en un estado, situaciones no tan normales, pero no tan complejas. Claro. Y ahora que se anuncia que esto va a ser más agresivo, probablemente los recursos sean insuficientes. Y ahí quiero llegar. La ley de créditos suplementarios, en su 6ª edición, señala, por ejemplo, que el Congreso, el Poder Legislativo, sacó esta ley, la 31728, en la cual declara que se puede afectar el 50% del FONCOR, el Fondo de Compensación Regional. Entonces nosotros hemos querido apelar a ello, pero en el sistema el MES no te aprueba la nota de crédito. ¿Y por qué? Porque no hay los lineamientos. Entonces vamos a ponernos en un caso hipotético. Nos transfieren los recursos, que estos son insuficientes de repente, dada la magnitud de este fenómeno. ¿Cómo podemos nosotros seguir atendiendo estas necesidades si no vamos a poder hacer uso tampoco de esta ley, mucho menos de estos recursos que nos prometerían intervenir? Ese es uno de los pedidos también. Lo que me preocupa es que entonces que en este momento ICA está paralizada respecto a las obras de prevención y mitigación de los efectos del Niño Costero. O sea, esa es la situación hoy en ICA. Efectivamente, estamos paralizados para poder tomar acciones de prevención y también estamos paralizados que no hemos convocado ninguna obra de inversión pública porque no se nos ha hecho el retorno todavía. Ok, y el otro tema, entiendo que los gobiernos regionales tienen una partida presupuestal ya asignada para la atención de emergencias. ¿Ese presupuesto se ha ejecutado? Todavía, a nosotros no nos ha llegado. ¿Nada? No, absolutamente nada, ni un solo a la fecha. Y eso es una de las peticiones que ya estamos gestionando de manera más directa con el MEF. En estos días, Pamela, hemos tenido una respuesta positiva por parte del equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas. Es más, se han comprometido a ganar tiempo porque saben de que se está complicando las cosas y por otro lado hay una capacidad de respuesta que nos permite a nosotros darnos la tranquilidad, pero no la seguridad de poder intervenir en el tiempo. Eso sí es lo que nos preocupa. ¿Y cuáles son los puntos donde deben empezar ya a trabajar para mitigar los efectos del Niño Costero? Porque median 4 meses, 5 meses y hay que priorizar las acciones. Sí, por ejemplo, Pamela, en el plan multisectorial que lo ha desarrollado el Ejecutivo, solamente involucró a 3 provincias, de las 5 que cuenta la región. Nosotros hemos identificado más de 300 puntos críticos en las 5 provincias. Entonces, obviamente, necesitas intervenir de forma inmediata. Entonces, pero tienes que mover toda una logística, sin recursos, ¿cómo? Entonces, ese es nuestro pedido. Y tampoco se puede avanzar, claro, porque todo, o sea, para este tipo de acciones también se presentan expedientes técnicos, el estado de emergencia permite que la ejecución de gastos sea mucho más rápida. Sí, el estado de emergencia te permite administrativamente reducir algunos procesos, claro, optimizarlos, ¿no? Por administración directa. Sin embargo, igual te exige unas fichas técnicas o fichas de emergencia, ¿no? Que tienen que ser aprobadas por el ANA, por el ALA. ¿Y estas ya están listas? Ya están listas, para nosotros ya están listas. O sea, hemos ganado en este tiempo, hemos ganado, ¿no? ¿Y aprobadas por el MEF también? Justamente para que no haya interferencias a partir de que el MEF ya le ha transferido al Ministerio de Vivienda, al ANA y a otros entes, a fin de poder evitar la interferencia de las actividades. Para que nos puedan aprobar una nota, tenemos que cruzar una matriz de competencia de los puntos identificados para que el ANA lo pueda revisar y viabilizar a fin de que garantice que no hay interferencia, ¿no? Para que no exista duplicidad de intervención. Eso está en marcha y cuando ocurre el desembolso ya se puede ejecutar inmediatamente. Así es. Ahora, en los grandes proyectos a los que se destinarían los 190 millones que está pidiendo que se les repongan, también son proyectos que ya cuentan con expediente técnico aprobado, porque ese es el problema que muchas veces se señala sobre la ejecución de gasto en las regiones, que es ineficiente porque los proyectos técnicos no están bien
bien elaborados y demoran, y al final de la gestión, ¿no? en el balance anual, terminan devolviendo dinero. ¿Cómo va la ejecución de gasto? Bueno, ya lo gastaron todo por el ciclón Yaku, pero en general la ejecución en grandes proyectos. Sí, y bueno, Pamela, esto es una realidad a nivel nacional y es poco triste escuchar a veces este tipo de noticias. Sin embargo, la situación de Ica es completamente diferente. Solo para ponerte un ejemplo, hasta el mes de marzo, en el primer trimestre, Ica se posicionó número 1 a nivel nacional en la capacidad de ejecución de gastos como pliego. Número 1. Luego se viene la situación de emergencia por el anómalo climático y luego el estado de emergencia por el fenómeno Yaku. Y nos vimos obligados, Pamela, a poder afectar estos recursos para poder intervenir. Yeah. Entonces, no hemos convocado mayores proyectos, pero sí tenemos ya los expedientes técnicos para que estos sean convocados, que estaba pues una programación para el ejercicio fiscal 2023. Y ahí pues obedece a la necesidad pública en materia de salud, en materia de saneamiento, de educación, de infraestructura vial, o sea, porque son necesidades públicas y estos recursos nos va a permitir reducir justamente esas brechas. Finalmente, la exhortación a los iqueños con esta situación que, aunque el gobierno ha tratado de transmitir tranquilidad, que estiman que no va a pasar a mayores, igual hay zozobra, igual hay incertidumbre con el tema de la toma del ISME, las movilizaciones. ¿Cuál es la exhortación? En principio, bajo el liderazgo de nuestro gobernador, el doctor Jorge Hurtado Herrera, los invita a la calma a todos nuestros hermanos iqueños porque estamos trabajando para ellos en todas las provincias, en todos los sectores. Y no vamos a permitir que grupos de intereses políticos pretendan perjudicar el desarrollo económico de nuestra región y de nuestro país. Correcto. Muchísimas gracias por Gracias, acompañarnos esta tarde. Buenas tardes.